En plena pandemia, un médico fallece por COVID-19. Su familia, completamente segura de que fue por culpa del trabajo, decide ir a juicio. Pero lo que pareció un caso bastante claro acabó siendo un auténtico laberinto de fechas, de pagos y, como no, de la famosa letra pequeña de la ley. Y es que esta historia es el ejemplo perfecto de cómo, en medio de una crisis sanitaria mundial, los detalles más pequeños, los que parecen insignificantes, pueden cambiarlo absolutamente todo. Es una historia sobre una pérdida terrible, sí, pero también sobre la lógica fría e implacable de la justicia. Bueno, vamos a situarnos. Todo arranca el 15 de abril de 2020. Ese día, el doctor Óscar Tulio González Riascos fallece. Y su familia se queda rota, claro, y con una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién se hace responsable de esto? A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. El doctor González era médico, sí, pero ojo a esto, su trabajo en la empresa Strategy Working Group SAS no era en un hospital, no estaba en primera línea con pacientes. Su función era administrativa, se dedicaba a revisar solicitudes de baja laboral. Quédense con este dato, porque va a ser crucial, ya lo verán. La familia, por su parte, lo tenía clarísimo. Su planteamiento parecía, de entrada, súper sólido. Y la verdad se basaba en una lógica que en plena pandemia compartíamos casi todos. Su argumento principal era, básicamente, oigan, era un trabajador de la salud y murió de COVID. Durante la pandemia se aprobó un decreto que decía justo eso, que para los sanitarios la COVID era directamente una enfermedad laboral, y si era una enfermedad laboral, la aseguradora de riesgos del trabajo tenía que pagarles una pensión de supervivientes. Lógico, ¿no? Pero claro, en un juicio siempre hay dos versiones. Y aquí es donde entra en escena la aseguradora, Seguros de Vida Suramericana, más conocida como Sura, con una defensa que le dio una vuelta de tuerca a todo el asunto. Y aquí está el meollo de la cuestión. Nadie discutía que el doctor había muerto por COVID, eso estaba claro. El punto clave, la palabra mágica, era ¿cuándo? La aseguradora dijo, un momento, cuando este señor se contagió ya no trabajaba para la empresa, por lo tanto ya no estaba cubierto por nuestra póliza. De repente, todo el caso se convirtió en una batalla de calendario. Así que, ¿qué le tocó hacer al tribunal? Pues ponerse la gabardina de detective y reconstruir minuto a minuto la cronología de los hechos. El caso entero pendía de un hilo, el hilo de este puzzle temporal. Esta era la pregunta del millón, literalmente. Y para responderla, los jueces tuvieron que bucear en los registros de pago a la Seguridad Social. Y aquí es donde la cosa se pone un poco técnica, pero os prometo que es fascinante ver cómo lo resolvieron. Para entender las pruebas tenemos que entender un concepto muy sencillo, el pago a mes vencido. ¿Qué significa? Pues muy fácil. La empresa paga las cotizaciones de sus empleados del mes que ya ha pasado. O sea, el pago que se hace en marzo no es para cubrir marzo, es para cubrir el trabajo que se hizo en febrero. El pago siempre va un mes por detrás. Y con eso en mente, miren estos documentos. Son la prueba definitiva. El pago que se hizo el 27 de marzo. ¿A qué periodo correspondía? A febrero de 2020. 30 días. Y ahora, atención, el pago que se hizo en abril podría parecer que era por todo marzo, ¿verdad? Pues no, solo cubría un único día de marzo, el día 1. Y esta cronología es demoledora, lo deja todo clarísimo. La cobertura del seguro terminó el 1 de marzo, pero es que los síntomas, según su propio historial médico, no empezaron hasta unas 3 semanas después, sobre el 23 de marzo. Para cuando lo hospitalizaron ya no tenía ninguna relación laboral y, por tanto, ninguna cobertura. Pero el tribunal no se quedó ahí. Fueron un paso más allá y se hicieron una segunda pregunta. Vale, vamos a imaginar que las fechas sí hubiesen cuadrado. Incluso en ese caso, ¿la ley especial se habría aplicado al doctor González? Esta era la idea que teníamos casi todos, y era la base de la reclamación de la familia. Pero la ley, como sabemos, está llena de matices, de pequeños detalles que lo cambian todo. El concepto clave aquí es el de enfermedad laboral directa. Esto es básicamente un atajo que pone la ley. Te dice, mira, si trabajas en esto y pillas esta enfermedad, no me tienes que demostrar nada. Doy por hecho que ha sido por el trabajo. Es una forma de proteger al trabajador para que no se vuelva loco intentando demostrar dónde y cómo se contagió. Y aquí está la madre del cordero legal. El decreto no decía para todos los trabajadores de la salud y punto. Era muy específico. La protección era para quienes participaran en actividades de, y cito textualmente, prevención, diagnóstico y atención de la enfermedad. La interpretación del tribunal fue tajante. Esta ley se diseñó para proteger a la gente que estaba en la trinchera, en la primera línea, con un riesgo de exposición al virus altísimo.
y el trabajo del doctor González, que era puramente administrativo, revisando documentos en una oficina, pues legalmente no encajaba en esa definición tan concreta. Así que, con estos dos pilares tan sólidos, el análisis de las fechas por un lado y el análisis de la ley por otro, el Tribunal Supremo ya lo tenía todo para tomar una decisión final. El veredicto fue no casa. En lenguaje de la calle, esto significa que la petición de la familia fue rechazada y que las sentencias de los tribunales anteriores se confirmaban. La aseguradora, por tanto, no tenía ninguna obligación de pagar esa pensión. En resumen, y para que quede súper claro, el caso se vino abajo por dos motivos de peso. Primero, la cronología. Se contagió cuando ya no estaba cubierto por el seguro. Y segundo, la ley. Su trabajo, al ser administrativo, no entraba en la categoría de primera línea que protegía el decreto. Este caso, que es una tragedia, nos obliga a reflexionar. La ley, en medio de una crisis sin precedentes, tuvo que trazar una línea para definir el riesgo. Pero ¿dónde debería estar esa línea? ¿Tiene sentido distinguir entre un médico en la UCI y otro en una oficina cuando la amenaza es invisible y está en todas partes? Es una pregunta que va mucho más allá de este caso y que nos hace pensar sobre cómo protegemos realmente a quienes dedican su vida a cuidarnos.